Pues nada, pues muchas gracias a todos por acudir a la presentación de este libro, El Eslabón Luminoso, que es una historia política del Al-Ándalus. Y al final hay que tomarlo de esa manera. Es una historia del Al-Ándalus contada de forma sencilla, pues para que, con la única intención de que pues quien lea este libro pues conozca cuál fue todo el proceso histórico del Al-Ándalus, tan sencillo como eso. Vale. Pero aparte de eso, pues bueno, evidentemente siempre cuando alguien escribe algo, pues siempre tiene una tesis o nunca es del todo neutral, porque aunque lo pretenda ser, no puede serlo. Entonces, este libro en cierto modo es una reivindicación del Al-Ándalus, y una reivindicación del Al-Ándalus como algo puramente o propiamente hispánico. Muchas veces Al-Ándalus se abandona y se dice que es cosa de los moros. Aquí la posición que se defiende es que Al-Ándalus es puramente hispánico. ¿Vale? Entonces, es un libro que, claro, si lo digo yo queda como mal, pero es una delicia en algunas de sus partes al menos, que se lee de forma sencilla, que creo que es fácil de entender y al final, pues como he comentado, ese es su objetivo principal, que sea fácil de entender y que llegue antes. Bueno, por lo tanto, la tesis central es que Al-Ándalus forma parte de la historia de España, y eso que para algunos será, pues vaya, lo que has dicho, es una cosa de perogrullo, para otros quizá es una herejía en el sentido de que España es católica esencialmente sí o sí, por lo tanto Al-Ándalus no puede ser España, sino más bien todo lo contrario. Bueno, yo defiendo la tesis de que Al-Ándalus es España y es historia de España. Y como la palabra España va a salir mucho porque esto es un libro de historia de España, vamos a empezar por definir qué es España, qué es el término España, ese término. España, pues como todo el mundo sabe, es una corrupción o una derivación de Hispania. Hispania es un término geográfico, era un término geográfico que definía la península ibérica, ¿vale? Por lo tanto, Hispania termina siendo España, ¿vale? Eso lo tenemos claro. Durante la Edad Media se utiliza esa palabra. Si es verdad que no hay ninguna terminología, no hay ningún reino que ostente ese nombre, no existe España jurídicamente, y desde luego jurídicamente no va a existir cuando menos hasta que llegan los Borbones, pero sí es verdad que ese texto, ese término aparece. Aparece el término Hispania y aparece España. Entonces, bueno, pues es una definición puramente geográfica. Los reinos de España son los reinos de la península ibérica, ¿vale? Bien, pero es verdad que muy pronto ese término adquiere un componente, si queréis, simbólico o político-simbólico. Es cierto que adquiere ese componente. ¿Por qué? Pues porque ser rey de España, aunque España no exista jurídicamente en esta época, ya viene a simbolizar otra cosa, viene a simbolizar algo diferente. No es lo mismo que ser rey de Castilla, de Aragón, de Navarra. No es lo mismo, ¿vale? Ser rey de España remite en cierto modo a esa España goda, ¿no? Y por lo menos, aunque haya sido una especie de truco para legitimarse, pues bueno, te legitima al menos para tener una superioridad moral o para tener una legitimidad de cara a reclamar o reivindicar, pues tener el dominio sobre la península ibérica, sobre España, sobre Hispania, ¿no? Al final, el que se identifica como rey de España es una especie de primus inter pares, ¿no? Están los reyes de diferentes territorios, pero claro, España. Esa utilización del término España en la documentación medieval es confusa. Si aparece, y es la corona de Castilla quien más la utiliza ese término. ¿Para qué? Por un lado, para hablar del resto de los reinos, generalmente de los reinos cristianos, los reinos de España, los reinos españoles. De manera que los españoles derrotaron a los almohades en 1212. Pero también para hablar de sí mismo. Castilla utiliza también, yo de hecho sí que he leído en 1512, el rey de España conquistó Navarra, ¿vale? Cuando España no existe jurídicamente, es Castilla y Aragón, ¿vale? Pero sí que aparece. Entonces, por un lado, hay una especie de, pues España es la península ibérica y todos los reinos que se mueven por ahí son reinos españoles. Pero poco a poco, digamos que la Cancillería castellana se va haciendo dueña
de ese término, España. Y se identifica a veces como España, nosotros somos España, ¿no? Un poco en ese sentido. Entonces, bueno, por un lado, de un término meramente geográfico pasamos a un término con carga simbólica, ¿vale? Ya hay una intencionalidad política en cuanto a Castilla. Si se identifica con España es porque la corona de Castilla, que no reino, el reino de Castilla está dentro de la corona de Castilla, como el reino de León está dentro de la corona de Castilla. La corona de Castilla, como continuadora del reino de León y por tanto de Asturias, siguiendo toda esa tradición, se identifica como legítima, hegemónica o dueña legítima de España, ¿no? Y por eso pues aparece Rex Hispaniae, rey de España, Rex Hispaniarum, rey de las Españas, ¿no? Como una especie de legitimidad para tener un papel hegemónico en la península ibérica, ¿no? Más o menos una cosa así. Pero claro, resulta que ese término no parece ser que solamente lo utilizan los cristianos, porque Abderramán III, el primer califa de Córdoba, se proclama Rex Hispaniae, rey de España, ¿vale? Como una especie de justificación de que él es un continuador de los godos, al fin y al cabo. Ya hablaremos sobre eso. Y por lo tanto reclama justo vasallaje con respecto a todos los reinos que conforman España, que conforman esa península. Estamos hablando de los cristianos, y lo obtuvo ese vasallaje, ¿no? El gran Banu Qasi, Musa ibn Musa, pues también, ¿no? Se le conocía como el tercer rey de España. De esos 3 reyes, 2 son musulmanes. Uno es el emir de Córdoba, ¿vale? El otro es el rey de Asturias, Ordoño I, Alfonso III el Magno, por ahí anda esa época, y el tercero es él, ¿vale? Se utiliza la palabra España, por lo tanto, de una forma simbólica, de una forma casi como el que pretende la hegemonía sobre la península ibérica se autotitula rey de España, para justificar esa hegemonía sobre la península, ¿vale? Hay una especie de, pues identificación simbólica con esta terminología, ¿no? Claro, los musulmanes evidentemente dejan de utilizar esta fórmula o esta reivindicación cuando en 1031 desaparece, se deshace el califato, explosiona en un montón de pequeñas taifas y entonces evidentemente ninguna de ellas puede reclamarlo. Es el momento en que cambian las tornas y los cristianos son dominantes. Ahora los cristianos son los que cobran las parias y los cristianos son la parte importante, ¿no? Por lo tanto, a partir de ahora, esa reclamación recae claramente y exclusivamente en los cristianos. ¿En quién? Pues en León, lógicamente, ¿vale? En el rey de León tenemos a Alfonso VI, que se declara Imperator Totius Hispaniae, emperador de toda España, no solo de la España cristiana, sino de toda España, ¿eh? Por lo tanto, aquí, a pesar de lo que en algunos sitios he leído, a mí me da la sensación de que España no remite solamente a los reinos cristianos, sino que remite a todos los reinos, sean cristianos o musulmanes. Reclama vasallaje a cristianos, pero también a musulmanes, y obtiene vasallaje de algunos de esos reinos musulmanes, ¿no? ¿Cuál es la justificación? El título Rex Hispaniae viene de los godos. Su justificación: al Andalus, al ser musulmán, al estar fragmentado, no puede, pierde el derecho al título. Nosotros reivindicamos ese título, ¿vale? León reivindica ese título y la corona de Castilla como sucesora heredera del reino de León, que está inserta dentro de la corona de Castilla. ¿Por qué Imperator y por qué no Rex? Pues porque en España hay muchos reyes entre cristianos y musulmanes en ese momento, y él quiere destacar, su padre también, su hijo va a ser el emperador, él quiere destacarse como rey de reyes, como emperador, ¿vale? Emperador es un título, pues bueno, pues más importante que el de rey, como bien sabemos, es un primus inter pares entre todos los reyes. Su hijo, Alfonso, el emperador, ha pasado a la historia como el emperador porque él se proclama emperador. Todos los reyes le deben vasallaje, por lo tanto, y algunas taifas lo hacen. Luego ya después, entonces, emperador, ¿no? En ese sentido también, pues esto es un poco como lo de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Bueno, es un título que moralmente, digamos, o simbólicamente está por encima de todos los demás reyes, príncipes, duques, gobernantes, moralmente está por encima. Pues la idea es esta, ¿vale? La idea es esta. Por eso yo personalmente, esto es una cosa personal, prefiero hablar de Carlos V que de Carlos I, porque el título V le viene de emperador y emperador es más que rey, simplemente por esa razón, ¿vale? Y además, pues porque es que en la península pues ha habido
unos cuantos reyes. Carlos V es Carlos I de España y I de Aragón, pero es Carlos IV de Navarra. ¿Vale? En Navarra ha habido 3 Carloses, 2 de ellos, por cierto, muy carismáticos. Carlos II el malo y su hijo Carlos III el noble, ¿no? Entonces, bueno, eso. Nos quedamos con que España es un término geográfico, pero que tiene un simbolismo que quien adquiere ese o quien se autointitula de esa manera, pues pretende la hegemonía sobre toda la península, ¿no? Y es claro en el sentido de que lo usan las 2 grandes potencias hegemónicas. A grandes trazos, Al-Ándalus, Emirato seguramente y Califato seguro en la Baja Edad Media y la Corona de Castilla en la Alta Edad Media, ¿vale? Para legitimar ese dominio sobre la península, ese dominio que tienen ellos. Por lo tanto, partiendo de esta definición de España, es legítimo utilizar la palabra en la Edad Media, ¿vale? Es legítimo en este sentido porque se utiliza. Por lo tanto, Al-Ándalus está integrado dentro de esta forma de utilizar la palabra España. Al-Ándalus es España en ese sentido. Y es España en otro sentido también, en el puro y básico de la familia, la pura familia. Los andalusíes son idénticos a los españoles actuales y eran exactamente iguales a los peninsulares, a los cristianos peninsulares de aquella época. ¿Cuántos árabes y bereberes llegaron con la invasión de 711? Pues llegaron muy pocos. Llegaron muy pocos. La masa eran soldados bereberes, 15.000 hombres a lo sumo en la primera entrada. Yo he leído también 7.000, otros 15.000, 18.000 cuando se suma Musa a la invasión, 30.000 personas, más otras emigraciones posteriores, pero al final ¿qué masa llega, no? Pues la masa que llega, pues parece ser que es bastante poca. Sobre una población calculada de 4 millones de hispanos, pues a mí me sale un 1% de la población, un 1,25, incluso menos, y tirando por lo alto. Por lo tanto, claro, pues lógicamente, cuando dicen no hay rastro genético en los españoles actuales de Al-Ándalus, y mira que fueron 800 años, por mucho que se moviera la frontera y todo lo que quieras, pero hubo una presencia. Bueno, claro, es cuando se hacen análisis genéticos se ve que los españoles o los peninsulares son mucho más parecidos a los mediterráneos europeos y son genéticamente europeos que a los del sur, a los de Magreb. Entonces tenemos 2 opciones, o se les echó bien echados a los musulmanes de Al-Ándalus, o los musulmanes de Al-Ándalus eran físicamente pues los que siempre habían sido. Eran los que estaban cuando llegaron los romanos, los que estaban cuando llegaron los godos y pues los que estaban cuando llegaron los musulmanes, ¿no? Y siempre fueron los mismos, ¿no? Vale, entonces el planteamiento es un poco ese. Al fin y al cabo, sí, el abuelo número 30 de la mayoría de los españoles fue andalusí, por lo tanto, el vínculo es directo, es un vínculo familiar, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo no va a ser eso? Historia de los actuales españoles e historia de España, ¿no? En cuanto a marcadores genéticos, tampoco nos vamos a meter porque no es especialmente importante, pero debería de haber una marca genética pues mucho más importante, ¿no? Sí es cierto que según avanzaba la repoblación, pues se iban repoblando los distintos territorios y eso sí ha dejado su marca cultural, lingüística e incluso genética. Sí la ha dejado. Es verdad que mucha gente, sobre todo después de las Navas, pues por el Valle del Guadalquivir se limpió a mucha gente, que se fueron a diferentes territorios, incluso fuera de Europa, pero debería de haber dejado un rastro en la genética de los actuales españoles mucho más importante. Claro, algunos se trasladaban, pero otros se quedaban, se convertían en mudéjares, otros se quedaban y convertían, y desde luego en el ejemplo de Granada, pues tenemos pues este señor noble que se llama Don Alonso de no sé qué, pero que antes se llamaba Alí no sé qué, ¿no? Bueno, eso es muy, muy evidente. Entonces, bueno, pues al final la opción era que, bueno, pues al fin y al cabo, pues los andalusíes eran pues los continuadores de los godos, era la gente que siempre ha estado aquí, ¿vale? Bien, cuando los moriscos son expulsados de España, en el proceso de 1609-14, en ese proceso, pues incluso en las crónicas magrebíes se lee la sorpresa
de encontrarse pues con gente pues que físicamente no corresponde a los receptores, ¿no? Pues incluso hay algunos rubios, de ojos azules, etcétera, ¿no? Sin ninguna diferencia, pues como podría pasar hoy en día con los bosnios musulmanes, que son culturalmente musulmanes, pero son étnicamente eslavos, ¿vale? Entonces Al-Ándalus viene a ser eso, ¿eh? O al menos yo creo que si tuviera que apostar, apostaría a que Al-Ándalus es eso. Cuando imaginamos a un andalusí, por tanto, no tenemos que imaginarnos pues a un magrebí. Tenemos que imaginarnos a José López vestido de otra manera. ¿Vale? Esto mismo yo creo que vale para cualquier civilización que haya pasado por España en tiempos históricos. Otra cosa es tiempos protehistóricos. Se sabe que hubo un movimiento poblacional que fue lo suficientemente importante y agresivo para sustituir a la población y dejar una marca genética importante. Pero en tiempos históricos, fenicios, griegos, cartagineses, romanos, godos, ninguno de ellos aporta una masa demográfica suficiente como para alterarlo. De manera que, bueno, pues evidentemente sigue siendo la misma gente. Y a pesar de que han pasado muchísimas culturas y muchos pueblos, la gente de Hispania ha sido siempre la misma que hoy en día puebla Hispania. Esto vincula directamente, en los dos sentidos que he dicho, a Al-Ándalus con España y con la historia de España, y directamente con los españoles de hoy en día. ¿Esto significa que España hoy en día debería de vincularse más a la esfera cultural islámica? No, no necesariamente, para nada. No forma parte de esa esfera cultural, no. Forma parte de una esfera completamente distinta, incluso diría una esfera propia que no tiene nada que ver con el mundo islámico, pero con quien sí tiene que ver es con Al-Ándalus. Al-Ándalus fue un territorio islámico, sí. Pero eso no quiere decir que la España actual tenga que ver con el mundo islámico, pero sí con Al-Ándalus. Esto es como si tu hijo se hace anarquista, pues bueno, tú no tienes por qué hacerte ni acercarte al anarquismo, pero tienes un vínculo con tu hijo, ¿vale? En ese sentido, Al-Ándalus, evidentemente, pues bueno, pues forma parte de la historia de España, porque ese anarquista, aunque tú no lo seas, sigue siendo tu hijo, sigue siendo sangre de tu sangre, ¿no? Vale. De manera que haya alguna razón para pretender una vinculación familiar de España con el mundo musulmán, no, pero sí de España con Al-Ándalus. Sí de España con Al-Ándalus. Que fue musulmana, eso es una característica particular de Al-Ándalus, pero también fue española, ¿vale? Por eso, en este sentido, pues en cierto modo a veces parece que a España le cuesta reclamar su herencia andalusí. Le cuesta porque, digamos que su planteamiento nacional se ha planteado desde un punto de vista cultural muy diferente, ¿no? Y es verdad que culturalmente la España actual no tiene nada que ver con el Islam, pero también es verdad que España ha sido musulmana, como ha sido judía, y todas esas tradiciones yo creo que no hay que darles la espalda, todo lo contrario. Más aún cuando todas esas tradiciones son tradiciones riquísimas, que han dejado una herencia espectacular. ¿Por qué? Pues hombre, la herencia de ese abuelo que era musulmán, que no era católico como la España católica, es nada más y nada menos que, como todos sabéis, pues la mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada, etcétera, etcétera. Porque Córdoba en el año 1000, pues quizá probablemente fuera la ciudad más importante del mundo, o quizá una de las más importantes del mundo, con alcantarillado, alumbrado público, calles pavimentadas, con bibliotecas, una cosa inaudita en el resto de Europa. Cuando el resto de Europa estaba en taparrabos, perdóneseme, no es así, pero bueno, para entendernos, París tenía 20.000 habitantes y Córdoba tenía 300.000, y había muchas ciudades de 20.000 habitantes en Al-Ándalus, ¿no? Y además, pues bueno, pues eso, eran urbes que tenían jardines públicos, vertederos, zocos, baños, fuentes repartidos por la ciudad, pues alcantarillado. Por lo tanto, cuando Europa era, pues no era tan brillante, pues España sí lo era. Y con esto no estoy diciendo que en esa época el Islam era mejor que el cristianismo. No estoy hablando del Islam, estoy hablando del Al-Ándalus. Porque si nos vamos al Magreb, Al-Ándalus era superior. Al-Ándalus era claramente superior al Magreb, que también era islámico. No estamos hablando de cristianos y de musulmanes. Estamos hablando de una etapa brillante de la historia de España, que en cierto modo se soslaya o se evita porque resulta incómodo ver que, bueno, pues que era pues un emirato, un califato, o que eran unos reinos musulmanes, ¿no? Unos emiratos musulmanes. Entonces, bueno, pues marcar eso y dejar claro que los que rezaron en la mezquita de Córdoba eran, entiéndaseme, españoles,
Y no era gente que había venido de ningún sitio, esa gente era los que siempre habían estado aquí. No venían de ningún lado, ¿vale? Vale, simplemente pues comentar eso, ¿no? Y luego comentar también que yo creo que es innegable que el momento en el que ha habido mayor desnivel a favor de España entre España y Europa ha sido esta época. Ni en la época de los Austrias. En la época de los Austrias las ciudades españolas no estaban más pobladas que las ciudades, que muchas de las ciudades europeas, no eran tan ricas, no eran tan poderosas. En Al-Ándalus hay una diferencia brutal en la época del Ándalus. A ver, Al-Ándalus son 800 años más 1000 si sumamos la presencia de los moriscos, pero en la etapa del califato de Córdoba, desde luego, pues es así, ¿no? Hay una diferencia, un desnivel en cantidad de población, nivel de vida, desarrollo científico-técnico, organización institucional y, en definitiva, en prosperidad a favor de España. Entonces, pues bueno, pues eso en cierto modo no podemos olvidarlo, ¿no? Algunos historiadores han hablado, otros no, de un renacimiento, ¿no? Un renacimiento en España, en Al-Ándalus, antes del Renacimiento. Ese renacimiento, que no pre-renacimiento, sino ese renacimiento, pues se inicia durante el califato y eclosiona desde luego en el periodo de las primeras taifas, que política y militarmente eran muy débiles, pero culturalmente aquello fue espectacular. Aquello fue una cosa espectacular, un derroche de arte, de literatura, de ciencia, de filosofía, de astronomía, de todo, como la Italia renacentista, pero antes, pero mucho antes, muchos siglos antes. En Al-Ándalus también hubo escuelas, hubo academias como las italianas, hubo mecenas que se preocupaban por el desarrollo de la cultura. ¿Y esto a qué se debe? Pues esto se debe a que Al-Ándalus pudo beber hasta hartarse de dos aportaciones, que ahora vamos a explicar. La primera aportación proviene del mundo musulmán, efectivamente. ¿Por qué? Porque muy al contrario de lo que se ha dicho, el mundo musulmán absorbe, cuando se expande, absorbe buena parte del mundo romano, absorbe el imperio bizantino, ocupa Siria, ocupa Egipto, ¿vale? Todos esos territorios son territorios muy romanizados, muy imbuidos de cultura clásica, y esa cultura clásica llega hasta la península ibérica. Digamos que se recupera en cierto modo, y además está en permanente contacto con civilizaciones como India, ¿vale? Por ejemplo, incluso China. Esa tradición, por lo tanto, llega a España, y gracias a esa suma de factores que yo considero que es privilegiada, España abandona Europa en el siglo VIII, pero tomó un camino mejor. Yo creo que tomó un camino mejor, porque la Europa en el siglo VIII, en el siglo IX, en el siglo X, pues hombre, pues lo que hemos dicho antes, cuando la ciudad más grande no pasaba de Villorrio, pues tenemos una red urbana en Al-Ándalus, pues francamente muy importante, ¿no? Cuando la agricultura europea no pasaba de rudimentaria, en España se desarrollan novedosas técnicas de cultivo. Cuando se dedican en Europa a la venta local, pues en España florece el comercio, etcétera, 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 ¿no? Y ya se empiezan a comentar los textos clásicos, griegos, romanos, que en Europa se habían olvidado. Sin dejar de lado la religión, evidentemente, pero se busca la virtud y se busca justificar a la religión por medio de la razón y del conocimiento. Y esto es importante. Evidentemente, a partir del siglo XI, el siglo XI, que es un siglo clave, pues ya las tornas cambian. Al-Ándalus pierde esa prestancia, pero los cristianos descubren esa herencia cultural andalusí, la traducen para hacerla accesible a todos, y de ahí, pues bueno, se ponen las bases para el Renacimiento. Pero hubo un momento en el que en la península, en España, en Hispania, en Al-Ándalus, estaban los mejores matemáticos, los mejores filósofos, los mejores astrónomos, los mejores médicos, los mejores botánicos, etc. Y esto no es un mito, esto es cierto, ¿vale? Fue pionera en investigaciones del tamaño de la Tierra, órbitas planetarias, describieron nuevos elementos químicos, primeros prototipos en instrumental para la orientación en el mar, tablas astronómicas, bueno, millones de cosas. Y tuvo los mejores poetas. Fue una cosa espectacular. La corte de Al-Mutamid de Sevilla es un ejemplo clásico, ya lo haremos si tenemos tiempo, y muchas veces escribían en romance. Hasta el siglo XIII, de hecho, el romance es muy habitual, hablan con los cristianos en romance, se entienden con ellos en romance, y muchas veces lo escriben al jamiau, lo escriben con la grafía árabe, pero es romance, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos muchos ejemplos de textos aljamiados, ¿no? O sea que fijaros en esa profunda romanidad, hispanidad de la España musulmana, ¿vale?
Bueno, todo esto, como he dicho, como he adelantado anteriormente, no es por la llegada de los musulmanes, ¿eh? Y los musulmanes también lo pongo entre comillas, ya vais a ver por qué, en 711, sino por la realidad propia de Hispania. Porque cuando llegan los invasores, llegan a un mundo más avanzado que del que provienen, al contrario de lo que tradicionalmente se piensa. Hispania es un mundo más avanzado, es un territorio más floreciente que el Magreb. Y Al-Ándalus sigue la estela de la España visigoda, o de la España hispano-visigoda, si queréis. Se convierte en el territorio más desarrollado del Islam occidental. Ojo, digo occidental, ¿vale? El Islam oriental también tiene una brillantez espectacular, ¿vale? Y aunque caigan políticamente bajo el dominio de almorávides y almohades, creo que se puede definir al Islam de Al-Ándalus, a pesar de que oficialmente son, pues eso, domina el maliquismo, que es pues, ortodoxia pura y dura, es mucho más flexible en general, mucho más flexible que lo que traen los almohades y los almorávides, ¿vale? Bueno, como sabéis, porque se ha contado muchas veces, pues bueno, en Al-Ándalus en las fiestas no faltaba el vino, incluso había tabernas, no, pero si es un país musulmán, sí, pero había tabernas, un poco así, pero las había, ¿no? ¿De dónde viene esto? Vamos a ver la concepción de Al-Ándalus. Para ver la concepción de Al-Ándalus necesitamos dos cosas. Primero, el óvulo. Si vamos a ver cómo nace algo, primero hace falta un óvulo que ha de ser fertilizado por algo exógeno. Ese óvulo que ha de ser fertilizado, pero que también aporta porque tiene código genético, es Hispania. Y esa Hispania, que es fecundada por el califato de Damasco, esa Hispania es la Hispania de los godos. ¿Cómo es ese receptáculo? Bueno, 476, cae Roma, la Roma occidental. En ese momento Hispania es Roma. Hispania es Roma. Culturalmente es Roma. Una Roma que durante el Bajo Imperio ha sufrido un proceso, como el resto de la Roma occidental, de ruralización tremendo. Las antiguas prósperas ciudades pues se han ido despoblando, un proceso de ruralización. La Hispania romana no es ni de lejos la Roma imperial, por supuesto, pero es Roma. Es un pueblo muy romanizado, y cuando llegan los visigodos, los que llegan son unas personas también que han tenido una relación con Roma muy importante, ¿vale? No son unos melenudos que llegan de repente, no, es gente que tiene una vinculación con los romanos y que sabe que tiene que utilizar a los hispani, a los romanos de España, para crear ese reino, ¿no? Para dar viabilidad a ese reino. Por lo tanto, logran crear un reino que no desmerece en nada al respecto de todos los demás reinos que se están conformando en la Europa occidental. No desmerece en nada. Incluso probablemente sea uno de los más, bueno, pues la Hispania visigoda, dentro de su ruralización, dentro de su merma intelectual, con respecto a otras épocas, tiene grandes sabios intelectuales. Isidoro de Sevilla es el ejemplo clásico, ¿no? Pero Eugenio de Toledo, Valerio de Astorga, Braulio de Zaragoza, etcétera, etcétera. Y a esa España, que intelectualmente es fecunda dentro de los cánones de la Europa occidental de la época, culta, llegan unos árabes, unos poquitos árabes, dominando una tribu de recientemente dominados bereberes, que lo que quieren, lo que buscan es botín, al fin y al cabo, cuando llegan a Hispania, ¿no? Por lo tanto, se encuentran con una sociedad más avanzada y más culta que la suya propia. Eso es un punto que yo creo que es importante. A pesar de ello, a Hispania le termina beneficiando, porque entra en la órbita del califato de Damasco, ¿vale? Y eso significa lo que hemos dicho antes, entra en una autopista en la que están integrados territorios con un bagaje cultural muy importante, con un bagaje clásico muy importante. No se ha perdido el recuerdo de los clásicos ahí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, España repentinamente recupera esa vieja tradición y con el tiempo se convierte en uno de los polos de referencia del Islam mundial, ¿vale? El gran foco, creo yo, de referencia del Islam occidental es Al-Ándalus. Por mucho que en un momento dado le hayan dominado otros territorios norteafricanos. Culturalmente,
el foco es Al-Ándalus, ¿vale? Y por descontado de Europa. Por descontado de Europa, ¿vale? Por lo tanto, ya con el Emirato Independiente, Hispania brilla con luz propia, se hace maestra del Magreb y el Magreb copia a Hispania, ¿vale? La copian admirados por el tema de la intelectualidad. El ejemplo clásico es el tema del arco de herradura, que como bien sabéis, el arco de herradura, algunos dicen que se creó en España, en la península ibérica, no lo sabemos, sí que es verdad que el arco de herradura aparece en otros puntos, pero donde realmente se utiliza con profusión es en la península ibérica. Y lo utilizan, pues en la época visigoda, pues aparece, es una de las características. En el instituto, cuando un profesor enseña, pues el arco de herradura es una de las características, por definición, del arte de la arquitectura visigoda, ¿vale? Ese arco de herradura, Al-Ándalus lo exagera y lo exporta. Y Al-Ándalus lo exporta al Magreb. Y luego resulta que el arco de herradura ya nosotros lo identificamos con algo netamente musulmán, pero resulta que el arco de herradura es puramente hispánico. No sabemos si nació o no en la península ibérica, pero se desarrolló en la península ibérica con una profusión tremenda, ¿vale? Por lo tanto, los musulmanes, Al-Ándalus, lo que hace es continuar la tradición de la España visigoda, con los arcos de herradura, continuar ese tipo de construcción y exportarla al Magreb. La exporta al Magreb y solamente al Magreb, porque arcos de herradura, si os vais al resto del mundo islámico, veréis alguno que otro perdido, pero no es lo normal. No es lo normal. Sale de Hispania y se expande por ahí. Ahora ya lo hemos confundido y pues consideramos que es algo musulmán, ¿vale? Pues entonces yo pediría, no a los historiadores tal, sino a los divulgadores, etcétera, pues bueno, que no ocurra con Al-Ándalus lo que ha ocurrido con el arco de herradura, ¿vale? No permitamos regalar algo pues, que es propio de Hispania a un territorio, pues eso, que no lo es, ¿no? ¿Vale? Entonces, creo que eso es un ejemplo claro. Asturias no construye con arcos de herradura. El reino de Asturias no construye así. Tenemos una excepción, San Salvador de Valdedios, pero el arte asturiano no tiene arcos de herradura. Claro, porque no es su tradición. Porque Asturias no viene de una tradición goda. No viene de una tradición goda. Quien continúa la tradición goda es Al-Ándalus. Es Al-Ándalus. Bueno. En este sentido, incluso me atrevo a decir que según Asturias, que es Astur, y que cuando llega al Andalus juega exactamente el mismo papel que jugó con los godos, ese papel de cierta supeditación, pero cuando podemos nos rebelamos y tal, siempre estuvo ahí, no se puede considerar que estuvo integrado nunca. Lo mismo pasa con Al-Ándalus, exactamente lo mismo. Bueno, pues en este sentido podemos considerar que a partir de Alfonso III ya, bueno, pues empieza a darse cuenta de que es interesante. Nosotros somos cristianos, ellos son musulmanes, necesitamos el apoyo de los cristianos de Europa para subsistir, y además es una justificación, el tema, si justificamos a los godos que eran cristianos, nos estamos legitimando para avanzar por la península. Vamos a hacerlo. Crónica de Alfonso III, primera vez que pone Pelayo, era godo. Y de ahí arrancamos con esa tradición, ¿no? ¿Vale? Entonces, desde el momento en el que Asturias empieza a gotizarse o a reclamar la herencia goda para justificar esa expansión y esa hegemonía, ese dominio moral al menos sobre la península ibérica, al mismo tiempo se está desgotizando, en el sentido de que como se reclaman cristianos, imitan los modos de Europa, evitando los modos que están en la península ibérica. Y esa tendencia es inversamente proporcional a esa herencia goda hispánica según va avanzando el reino de Asturias. Por ejemplo, el tema de la renuncia de la liturgia hispánica, ¿no?
o renuncia a elementos arquitectónicos propios que hemos comentado, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, comentar un poquito eso. Vale. Comentar también que Al-Ándalus es una civilización medieval. Como civilización medieval que es, pues hombre, muchas veces se ha discutido el tema de la tolerancia o no de Al-Ándalus, en el sentido de que, claro, hablando de una civilización musulmana medieval no podemos utilizar esta terminología, es una terminología actual, ¿vale? Entonces, no podemos considerar que haya una tolerancia, pero sí podríamos definirla, en cierto modo, pues más o menos que hubo una especie de convivencia siempre dentro de los cánones de la Europa medieval, ¿no? Tenemos, por ejemplo, pues distintos ejemplos, ¿no? En el caso de las navas de Tolosa, los europeos se escandalizan, ¿no?, cuando los españoles defienden o no les dejan maltratar de esa manera a los judíos, los pocos pogromos que hubo en la España medieval en comparación con Europa, ese rigorismo que viene pues del Magreb, que choca mucho con la relajación de costumbres y con la flexibilidad imperante en Al-Ándalus, pues con las conversiones forzosas al Islam, que practicaron los almohades, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso la inexistencia de la Inquisición española, de la Inquisición en los territorios hispánicos cristianos, salvo la Corona de Aragón durante toda la Edad Media, ¿no? Entonces esto nos indica pues que hay una cierta flexibilidad, bueno, que para los estándares medievales, ojo, los estándares medievales, no hay una especie de espíritu de cruzada que probablemente sí se pueda ver en otros territorios, ¿vale? Esto viene a ser un poco el planteamiento. No, o al menos yo personalmente no aprecio un planteamiento de irreconciliada, que no se reconcilian entre musulmanes y cristianos, ¿no? Ellos negocian, ellos hacen tratos, ellos luchan musulmanes contra musulmanes y cogen a mercenarios cristianos o salían con reinos cristianos, etcétera, ¿no? Entonces tienen ese sentimiento para sus correligionarios respectivos, europeos o africanos. Bueno, por lo tanto ese es, llamémoslo así, el óvulo. ¿Cuál es el elemento exógeno? El elemento exógeno es ese Islam que viene desde Arabia, con el califato de Damasco. Bien, se acepta generalmente que el Islam nace el año 610, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el 610 es cuando el arcángel San Gabriel pues revela la verdad a Mahoma. La revela en una gruta donde él solía retirarse para meditar. Mahoma no se presenta como el portador de una nueva religión. Mahoma se presenta como el último profeta de la religión revelada monoteísta abrahámica, ¿vale? La religión abrahámica hoy en día se divide en tres: los judíos, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Pero digamos que en un primer momento el islam, que ni siquiera se llamaba así, ni siquiera estaba del todo formado, pues se presenta como, digamos, la última revelación ya acabada de esa misma religión, ¿de acuerdo? Por eso las gentes del libro son los cristianos y los judíos, porque conforman esa misma religión, ¿vale? Por lo tanto, él no pretende fundar una nueva religión y no funda una nueva religión. Cuando nace el Islam en 610, el cristianismo ya se ha apoderado de todo el ámbito geográfico y cultural del Imperio Romano. 380, el decreto de oficialidad del cristianismo de Teodosio. Hay otras creencias, pero el cristianismo domina. Hay un caldo de cultivo religioso-cultural, sobre todo en la zona oriental, más culta, donde el cristianismo pesa incluso más, que curiosamente va a ser la que más fácilmente va a asumir el Islam. Más fácilmente, ¿no? Curiosamente pasa lo mismo con la Bética en España, la zona más romanizada, la zona más culta, la zona más cristianizada, y yo creo que esto no puede ser una casualidad, ¿vale? La piedra de toque está en el Cuarto Concilio Ecuménico de Calcedonia del 451, que declara herejías a todo lo que no comulga como lo que se ha aprobado como la ortodoxia de la religión, ¿vale? Por lo tanto, pues todos estos, el monofisismo,
el arrianismo, todo tipo de variantes cristianas se declaran herejes, se declaran herejías, ¿vale? Entonces, esto es curioso. Cuando surge el Islam, por lo tanto, se interpreta como una de estas herejías. Se interpreta como un cristianismo heterodoxo. Y de hecho, en los textos de la gente, bueno, pues de distintos cronistas, pues lo identifican y lo suman como una de estas herejías cristianas. Y esto yo creo que es importante porque, claro, en una época tan oscura, con tan pocos datos, ¿verdad?, tan perdida, pues muchas veces decimos, ¿cómo avanzaron tan rápidamente los musulmanes? Y no tenemos respuesta para ello, ¿no? Claro, esto no pretende responder a eso, pero sí pretende quizás poner otro foco o otro punto de vista en el sentido de que, bueno, pues en la zona de Damasco o en la zona de Alejandría, que eran zonas con una cultura clásica y muy cristianizadas en aquel momento, pues bueno, pues reciben, hay muchos movimientos heterogéneos y heterodoxos del cristianismo y reciben al Islam con cierta simpatía, con cierta familiaridad. ¿De acuerdo? Yo creo que esto pues es importante, ¿no? El obispo de Niquia, en su crónica, a fines del siglo VII, dice que las autoridades egipcias reciben a los invasores musulmanes dependiendo de su filiación religiosa. Y esto es curioso, esto cuando menos es llamativo, ¿no? En el sentido, dependiendo de su filiación religiosa, ortodoxa o heterodoxa dentro del cristianismo, ¿vale? Y esto ya, bueno, pues llama la atención. Estos heterodoxos ven con cierta simpatía a ese Islam. No lo ven como una religión distinta. Y los propios musulmanes tampoco se identifican como portadores de una religión diferente, como el nestorianismo o como el arrianismo que hemos comentado, ¿no? Bueno, claro, en el año 633, cuando muere Mahoma, se dan las guerras de apostasía. Hay una serie de gente que había seguido a Mahoma. Cuando muere Mahoma se consideran desvinculados del Islam, totalmente desvinculados, y hay una guerra para, digamos, recuperarles, ¿no? Cuidado que esto no es puramente una relación de tú a tú, esto es algo que está mucho más por encima, ¿no? Pero a partir de que se arregla eso, terminan las guerras de apostasía, ya en apenas 10 años se comen al imperio sasánida, al imperio persa. ¿Esto cómo es? Se comen buena parte del territorio de Bizancio, del imperio bizantino. ¿Esto cómo puede ser? Y resulta que lo que más les cuesta es el Magreb, que es la zona más pobre. La zona teóricamente más fácil, la que tiene peores ejércitos, son, pues eso, tribales, pues les cuesta más, ¿no? Clave, ¿cuál puede ser? Pues que en Egipto, Siria, en el norte de Irak, esas zonas bizantinas conquistadas por el Islam, están muy enfadados muchos de sus habitantes con el imperio bizantino, que es cristianamente ortodoxo, y que todas estas herejías que están al pil, pues están siendo perseguidas. Por lo tanto, el Islam se ve en cierto modo como una especie de liberación. Esto es interesante. Como una especie de liberación, como una especie de redentores. No quiere decir que no haya guerras, batallas, luchas, asedios, claro que los hay, pero digamos que los que estaban dentro, muchos de ellos simpatizaban más con los que venían de fuera que con los que les dominaban. Esto creo que puede ser interesante. Creo que puede ser, pues bueno, bastante interesante. En el 636 Damasco cae y Damasco se va a convertir en la capital del imperio omeya. Damasco, uno de los grandes focos de cultura grecolatina, ¿vale? Hoy en día Damasco es decir cultura árabe. Pero en aquella época decir Damasco era decir Roma, ¿vale? Se instalan en Damasco, se instalan en una ciudad mediterránea, que no tiene costa pero está ahí, es una ciudad mediterránea, ¿de acuerdo? Vale, y de hecho van a intentar tomar Constantinopla, no lo van a conseguir, pero van a intentar, ¿vale? ¿Cuál es la religión que profesan estos primeros musulmanes? Pues hombre, pues lo lógico sería pretender que ya vienen con una religión acabada, con una religión que se distingue perfectamente del cristianismo y de otras religiones, pero no parece que haya referencias a una nueva religión. No es identificado de esa manera, no hay conciencia de que ha surgido una religión diferente, ¿no? Y esto, en cierto modo, pues facilita
cómo ese Islam primitivo pues va penetrando en todos estos territorios. El Islam negaba dos cosas, y en esto coincidía con muchas herejías cristianas. Negaba la Trinidad y negaba la divinidad de Cristo. ¿Vale? Entonces, claro, numerosas herejías también negaban estas dos cosas, o una de ellas. Entonces, quizá mucha gente culta, cristiana, pero heterodoxa, que estaba muy a disgusto con la persecución de sus formas de ver el cristianismo, pues bueno, pues podían simpatizar con esta especie de nuevo cristianismo que venía, ¿vale? Entonces, bueno, pues comentar un poco eso. También señalar que en esa expansión entre los ejércitos musulmanes se ven tropas cristianas, que nunca son ortodoxas, son siempre heterodoxas, pero se ven tropas cristianas. Y yo creo que esto es bastante significativo. Nos vamos acercando a España. ¿Quiénes se expanden por África del Norte? Se expande el califato omeya, ¿vale? El califato, bueno, primero el califato ortodoxo, luego el califato omeya. Son los musulmanes que están políticamente unidos, todos los musulmanes. Pero los musulmanes son una minoría. La mayoría de ese territorio no son musulmanes, ni siquiera son árabes, étnicamente árabes, ¿vale? ¿La lógica cuál es? La lógica es que el profeta tiene la verdad, le ha sido revelada la verdad, por lo tanto hay que seguirle. El continuador del profeta es el califa tiene el poder religioso y tiene también el poder político, porque tiene la verdad con mayúsculas, ¿vale? Entonces se echan las raíces de una lógica teocrática islámica, ¿vale? Fue una teocracia, evidentemente, el califato de Damasco, pero es una mentalidad que yo creo que es menos ajena a Occidente de lo que se cree, porque en la Edad Media esa lucha del Papa contra el emperador estamos en las mismas, ¿vale? El Papa argumenta exactamente lo mismo. Yo tengo la verdad revelada, soy el vicario de Cristo y por lo tanto tengo que tener también el poder político, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado con este tema, ¿de acuerdo? Bien. A los musulmanes no les interesa convertir o con tranquilidad a sus súbditos que van integrando. Ese califato omeyo es un califato musulmán con mayoría de otro tipo de religiones, principalmente cristianismo, y es un califato árabe, étnicamente, con mayoría de otras etnias distintas. ¿De acuerdo? Vale. Por lo tanto, hasta que el califato abásida resuelva este problema de ese predominio árabe, si los árabes son una especie de, supongámoslo así, una etnia superior, todos van a querer ser dentro del califato omeya, primero musulmanes para beneficiarse de ventajas obvias de serlo, pues por ejemplo pagar menos impuestos, y también van a pretender ser árabes. Evidentemente yo puedo hacerme musulmán, pero árabe difícilmente, porque no puedo cambiar mi físico, ¿vale? Ahí empiezan las alteraciones de los árboles genealógicos. Bueno, sí, pero en realidad yo venía de aquí, yo era árabe tal. En España va a pasar lo mismo, ¿vale? En España va a pasar lo mismo. Para las ventajas, para el prestigio tácito, etcétera, etcétera, etcétera. La conquista del Magreb va del 640 al 708, termina en 708. Y el norte del Marruecos actual termina de someterse el año 708. ¿En qué año llegan los musulmanes a España? En el año 711, 3 años después. Y esto también es significativo, es simplemente mirar las fechas, porque muchas veces parece que los musulmanes del actual Marruecos llevaban siendo musulmanes toda la vida. Hacía 3 años que habían sido sometidos por el Imperio Islámico, solo 3 años. ¿Qué tenían de musulmanes esas personas? Pues probablemente nada. Probablemente nada. Les habían dicho, probablemente, seguro, esa gente había combatido contra los que ahora eran sus jefes. Y sus jefes les habían prometido botín en Hispania. Y entonces ellos van, ¿vale? Esos son. Por lo tanto, esos musulmanes, que nos parece natural que en Marruecos pues sean musulmanes de toda la vida y en España no nos parece natural, estamos haciendo presentismo, porque esos musulmanes recibieron el Islam exactamente en el mismo momento que España. En el mismo momento.
¿vale? Y esto yo creo que, bueno, pues también es una cosa que habría que reseñarlo, ¿no? De alguna manera. Luego también es llamativo que Egipto, la región más cristiana, cae enseguida en poder musulmán. Yo no creo que sea casualidad. Trípoli también, una ciudad muy culta, muy cristiana. Bueno, atacan, llegan a Túnez, llegan a Ifriquilla y ponen su sede en Kairouán, que es una ciudad que ellos crean, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, se van expandiendo ya para la parte occidental. Para la parte más occidental, que es la que más les cuesta, curiosamente la menos cristianizada, la menos culturalmente, la menos avanzada. También llama la atención eso, ¿vale? Bien. Comentar también, en referencia a que se cristianizan de la misma, se islamizan en el mismo momento ambos territorios, tanto España como Marruecos y Argelia. Comentar el tema de que, claro, casi nos parece, porque yo incluso he leído en algunos libros como, bueno, pues que los musulmanes no estaban en un territorio que les era propio, o que antes de los musulmanes hubo alguien. Bueno, evidentemente en Marruecos también antes de los musulmanes hubo alguien, y en Marruecos antes de los musulmanes estuvo el cristianismo, y están las religiones animistas propias de ese territorio, por lo tanto estamos en la misma situación. No podemos hacer ese presentismo, ¿no? Incluso el cristianismo norteafricano, sobre todo en la zona egipcia, que era la más avanzada, pues tuvo un peso tremendo, y en Túnez. Primeros espadas de la Iglesia y del cristianismo como Agustín de Hipona, San Agustín, pues son norteafricanos. San Agustín era argelino. Arrio, el del arrianismo, era libio. El Papa Víctor, el Papa Melquiades y el Papa Gelasio, tunecino los dos primeros y argelino el segundo, el tercero, pues hombre, pues también eran norteafricanos, ¿no? Y el Papa Víctor es el que instaura o impone como lengua oficial el latín en el Vaticano. Tertuliano, padre de la Iglesia y teólogo, pues era tunecino, ¿no? San Antonio Abad era egipcio. Y ese primer cristianismo del eremitismo que se va a convertir en monacato, todo eso va avanzando por el norte de África, llega a España, todo eso surge ahí también, ¿vale? Por lo tanto, tiene una tradición cristiana el norte de África impresionante. Entonces no podemos justificarnos pues en este tipo de cosas, ¿vale? Bueno. Comentar también una cosa que en cuanto a las herejías, que parece que ven con cierta simpatía el nuevo cristianismo que viene llegando, o esa versión del abrahamismo novedosa o diferente. Bueno, la Hispania visigoda se hace católica oficialmente en el año 589, ¿vale? Con Recaredo, tercer concilio de Toledo, casi el año 600. Los musulmanes llegan en el año 711, son 100 años. Es un siglo de diferencia. Yo estoy seguro, no lo sé, pero la lógica me dice que en esta época todavía hay muchos arrianos entre los godos. O sea, si tú eres sinceramente arriano, porque se ponga oficialmente el catolicismo en España, tú no vas a dejar de ser arriano, ¿de acuerdo? Y esos arrianos, pues cuando llegan los musulmanes, que todavía no se les llama así, no se sabe lo que son, negando la Trinidad, negando la divinidad de Cristo, pero respetándole, aceptando la Biblia como uno de los libros del Islam, diciendo que Cristo es un profeta, pero no es divino. El arrianismo sí le considera divino, pero no en la misma medida que Dios, y tampoco acepta la Trinidad. Pues se está viendo que esos que vienen de fuera pues opinan bastante parecido a mí. Ostras, pues igual está bien la cosa, ¿vale? Tengamos en cuenta también que en esta época, pues digamos que las patrias y todo esto no existen, ¿vale? Las relaciones son de fidelidad, relaciones de uno sobre otro, individuales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, toda esta gente, sobre todo en el sur, que es donde tuvieron mejor encaje,
pues bueno, toda esta gente pudo recibir a estas personas con cierta simpatía. ¿Vale? Con cierta simpatía. Bueno, pues ahí lo dejo. ¿De acuerdo? Bien. Más cosas sobre la conquista. Se tardó mucho en conquistar España. Se dice que la conquistaron en un suspiro, pero después del norte de África es lo que más les costó. Y sorprende que les cueste tan poco conquistar territorios tan poderosos, pues eso, como Egipto o como Siria, ¿no? o como Irak o como Persia. Sin embargo, estos territorios les cuestan más, requieren muchas campañas militares, muchos refuerzos, muchos pactos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, pues no fue tan sencilla la conquista del territorio, ¿de acuerdo? Una comunidad clave, los judíos. Esto se sabe por todo el mundo. Los judíos estaban tremendamente reprimidos por los visigodos, de manera que reciben a los musulmanes como salvadores y en cierto modo pues cambiaron a mejor. ¿Por qué? Porque ya estaban se ponen al mismo estatus que los cristianos, que son mayoría en Al-Ándalus, al mismo nivel, no están por debajo de ellos, ¿de acuerdo? Ya hay un nivel, pues bueno, es un estatus inferior a los musulmanes, pero bueno, entre estar supeditados o estarlo, pero en igualdad de condiciones con los cristianos, prefirieron esta segunda opción, creyendo que iba a ser un poder más liviano y más permisivo. Al principio sí, luego ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Vale. Y bueno, pues como bien sabéis, pues la mayor parte de las ciudades, aunque hubo, pues el caso de Mérida, por ejemplo, hubo resistencias tremendas y ahí no tuvieron piedad los musulmanes, o mejor dicho, las tropas del califato, las tropas mandadas por Ifriquilla, pues en la mayor parte de los casos parece ser que fue por capitulación, como bien se sabe, ¿no? La sumisión, digamos, por las buenas. Se respeta el gobierno local precedente, de manera que si tú pues me juras vasallaje, ahí arriba, pues te mantengo. Bueno, pues ya está, pues fantástico. De manera que este proceso es un proceso que no resulta violento o no resulta como una especie de catástrofe, porque el señor que está trabajando las tierras, pues bueno, sigue acatando al señor que está por encima de él, sigue acatando a su señor, y su señor sigue acatando al de antes, y ese señor acata ahora a los musulmanes. Pero para la persona de la tierra llana, nada ha cambiado, no ha habido un cambio, y de hecho la política es cosa de nobles. De hecho, sí hay rebeliones populares, pero cuando hay hambre, o cuando hay sobre todo en las ciudades, cuando hay impuestos muy importantes, pero la política se juega en otro campo. Y realmente, en el fondo, yo sospecho que a un labrador del campo le importaba un pito si el rey era Perico o Manolito. Le importaba un pito. Y que hubiera una sustitución ahí arriba, pero mi señor sigue siendo el mismo, pues no ha cambiado nada. No ha cambiado absolutamente nada. Mucho más cuando esa gente que viene no se les identifica como que traen una religión nueva. Se les identifica como que traen una heterodoxia de la religión que ya tenemos. Bueno, y la persona del campo pues, probablemente no sabría distinguir una de otra. De manera que, bueno, pues ahí tenemos la cuestión. Los nobles visigodos, ¿qué hacen muchos de ellos? Pues estos nobles visigodos lo que hacen es, bueno, pues aceptar el nuevo poder y siguen dominando el territorio que dominaban anteriormente. De manera que se hacen andalusíes. ¿Vale? Bien. Por lo tanto, los musulmanes, ¿qué es lo que hacen? Se ponen en el poder supremo, pero solo en el poder supremo, en un primer momento. Poca cosa cambia, a excepción de los que evidentemente se mostraron rebeldes, ¿no? Bueno. Por lo tanto, la islamización de Hispania no proviene por una imposición. De ser así, no habría tenido tan buenos resultados. Se islamizó muy rápido. En 3 siglos ya la mayoría se considera que ya estaba islamizada. Bueno, ni se habría desarrollado sin levantamientos, sin revueltas constantes, sin resistencias. Fue progresivo, fue natural, al adueñarse de un territorio de gentes del libro, ¿vale? Habitantes sobre quienes ya había recaído la revelación divina, pues
Pues bueno, pues esa islamización se fue haciendo de una forma mucho más sencilla. Tú pagas los impuestos, si no quieres hacerte musulmán, que tranquilo, ¿vale? Bien, por lo tanto, la consideración general es la siguiente. Al-Ándalus se ve como un proceso natural, no como una ruptura. Se ve como un proceso natural. ¿Se refugió el godo Pelayo en las montañas asturianas? Pues nunca lo sabremos. Nunca lo vamos a saber. Estamos funcionando en una época en la que no hay documentación. Y la documentación, la primera documentación que te dice eso es 150 años después. Pues no lo sabemos. ¿Ocurrió la batalla de Covadonga? Tampoco lo sabemos. Quizá sí, quizá no. Quizá no ocurrió en Covadonga. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es dos cosas. Primero, que fue importante. Aunque no ocurriera nada, fue importante. ¿Por qué? Porque surge un territorio, un reino viable. De esas tribus astures, que se juntaban en distintas federaciones para hacer frente al enemigo, tenemos ya un reino que tiene viabilidad. Y un reino al que van yendo mozárabes y van imbuyéndolo de la cultura goda. Incluso van diciendo, vamos a reclamar la tradición goda, porque somos cristianos y ellos no. Los godos eran cristianos. ¿Vale? Esto nos justifica. ¿De acuerdo? Entonces, la importancia de Covadonga es obvia, aunque no hubiera existido. Surge ya ese núcleo que va a dar lugar a lo que va a dar lugar posteriormente. Sí que es verdad que cuando hablamos de Covadonga estamos tocando nervio. Y estamos tocando el nervio más importante de todos, que es el nervio de la identidad. ¿Vale? Todo país, toda nacionalidad tiene o necesita una identidad. Y para ello debe de alimentarse de determinados mitos. Y uno de ellos es ese, es el mito fundacional, Covadonga. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esa identidad es algo muy personal. Como os comentaba la otra vez, la identidad de una persona no es solamente una yuxtaposición. Yo soy de Madrid y soy anarquista y soy del Rayo Vallecano. No. La identidad es una cosa, ¿cómo diría? Unas pertenencias diferentes, pero que se unen de tal manera que, como decía Amin Maalouf, si tocas una, lo tocas todo. Lo tocas absolutamente todo. Por lo tanto, efectivamente, estás tocando nervio, el nervio de la identidad, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que Covadonga es eso, ¿no? Es eso, es el puro nervio, ¿no? Sea cierto o no sea cierto, el individuo lo siente y es necesario para cohesionar a cualquier tipo de territorio, y como todas las naciones, todas tienen este tipo de historias. ¿De acuerdo? Lo importante que es, lo importante es eso. Lo importante es que surge ya una entidad con viabilidad, una entidad que es un reino y una entidad que a partir de Alfonso III el Magno, que va a ser el primer rey de León, ya sabéis que León es un continuum, es una continuidad de Asturias, le viene bien esa identificación con los godos y la utiliza. ¿De acuerdo? Ya tenemos eso marcado. Pero en Al-Ándalus, en 756 ocurre algo, que se independiza. Se crea un emirato independiente, ¿vale? Ya sabéis que hay una revolución una rebelión anti-Omeya en el califato y bueno, pues finalmente Abderramán I, no vamos a hablar de él porque es bien conocida la historia, pues crea un emirato independiente. La época del emirato es un tiempo de afirmación y de hecho yo en el libro lo titulo Tiempo de afirmación. Es una época absolutamente crítica y es una época crítica en el sentido de que ese territorio tiene que afianzarse, tiene que enraizar y es el momento en el que enraiza. Estuvo a punto de perecer porque es una época absolutamente caótica, totalmente caótica, con muchísimas rebeliones, sobre todo en las marcas. Las marcas son grandes territorios muy autónomos, con gobernantes con una autoridad muy importante, de signo militar y político. Son la marca superior, que es la marca que está en la marca de Zaragoza, la marca media Toledo y la marca inferior Mérida y después Badajoz. ¿De acuerdo? Bien, en esas marcas hay rebeliones constantemente porque esos territorios
digamos que, bueno, al estar alejados, tener mucho poder y tener mucha autonomía y estar alejados de Córdoba, pues en cuanto pueden van a intentar pues funcionar por su lado. Y además hacen sus tratos y sus negocios con los cristianos del norte, con los que se sienten vinculados también. ¿De acuerdo? Por muchas cosas, por cuestiones culturales, son mudéjares, etcétera, etcétera. Entonces, va a tener muchos problemas en ese sentido y va a tener muchos problemas también, sobre todo, revueltas sociales. La revuelta del Arrabal de Córdoba, muy, muy conocida y muy importante, y revueltas de diferentes líderes territoriales, el más importante, Omar ibn Hafsun, que va incluso a amenazar la propia Córdoba. Si lo llega a conseguir, Al-Ándalus, pues se va, bueno, Al-Ándalus, al menos el Emirato, se va al carajo. Pero no ocurrió eso, ¿vale? Entonces, Al-Ándalus pelea, por lo tanto, para lograr la sumisión de esos constantes focos rebeldes a su autoridad. Al-Ándalus necesita que su autoridad, el Emirato, su autoridad se reconozca en el interior, pero también necesita que su autoridad sea reconocida en el exterior. También necesita que, evidentemente, los abásidas no, pero evidentemente, pues los carolingios o Bizancio le reconozcan. Y para eso, lo que necesita es crearse una esfera de influencia política. Decir, soy un poder político relevante. Esa esfera de influencia la va a crear, en primer lugar, convirtiendo en vasallos a los reinos cristianos. Domino en la península ibérica, pero también en el Magreb. Al menos en la zona más cercana. Va a pelear por ello, ¿vale? Va a intentar convertirse en la potencia dominante de la región. Lo consigue y eso le da prestigio. ¿Quién va a ser el enemigo principal o el escollo principal del Emirato y del Califato a posteriori para conseguir este objetivo? El Califato Fatimí. El Califato Fatimí es un califato un poco móvil porque digamos que su primera gran capital está en el actual Túnez, en Ifriquilla, pero posteriormente se va a trasladar a Egipto. La época en la que está en Ifriquilla trata de dominar el territorio que también trata de convertir en su esfera de influencia el Emirato y posteriormente el Califato de Córdoba. Ahí hay una pelea entre dos grandes poderes. Y en medio están los idrisíes. Los idrisíes son o han sido reivindicados, al menos por Marruecos, como el primer reino marroquí. Idris I, el fundador, el padre de Marruecos, por así decir, ¿no? Y entonces se intenta pelear entre unos y otros para pues crear un territorio propio. El califato fatimí se declara califato por una sencilla razón. No acepta el califato abásida no porque considere que los omeyas son legítimos, sino porque considera porque son suníes. Y ellos, los fatimíes, son chiitas. ¿De acuerdo? Posteriormente, cuando surja el califato de Córdoba, también es suní y tampoco lo van a aceptar. Es el único califato chií de la historia, ¿vale? Califato fatimí. Y va a ser ese gran poder. Bien, esta es la doble pelea del califato del Emirato de Córdoba, ¿vale? Y a pesar de pasarlo mal, y a pesar de todos los problemas que tiene, finalmente consigue perdurar. Finalmente se asienta, finalmente consigue sobrevivir y no solo eso, consigue el prestigio que anhela. Consigue prestigio interior y exterior. A pesar de las constantes rebeliones que son lógicas en toda la Edad Media, no solamente en territorio andalusí. Abderramán II, yo creo que es un emir reseñable en el sentido de que pone las bases de ese Estado viable. ¿Vale? Pone las bases. Se recaudan los impuestos con mayor eficacia. Ya se crea un entramado institucional importante, muy denso para la época. ¿Vale? Se centraliza el poder todo lo posible y todo lo que, la época permite. Se crea una marina poderosa a partir del ataque vikingo a Lisboa y Sevilla, en el año 844. Entonces, ya en España está surgiendo una potencia política. ¿Vale? El Emirato, con todos los problemas que tiene, y cuando el Emirato se convierte en califato, todavía hay problemas de rebeliones importantes, es una potencia con un prestigio importante. ¿Vale?
con una marina extraordinaria que responde al emir y luego al califa, y ojo con esto, porque es una característica de Estado moderno, con un ejército numeroso, una administración más o menos eficaz para la época y un desarrollo cultural desde luego impresionante. Un desarrollo cultural que con el califato va a eclosionar, ¿vale? Y desde luego en la época de las taifas va a ser aquello maravilloso. Abderramán III, el que funda el califato de Córdoba, el primer califa, continúa estos y profundiza en estos pasos, en estas ideas. Crea un ejército fiel, ya sabemos, basado en fidelidades a él, trae gente de fuera, del Magreb, trae eslavos, bien. Y, pues va continuando esta política. En el escenario peninsular mantiene la hegemonía, mantiene el poder, se intitula Rex Hispanicus, mantiene el poder, y los cristianos van a ser sus vasallos. Los cristianos no son un problema para él, realmente. ¿De acuerdo? Somete todos los focos de rebeldía dentro del Andalus, el de Omar ibn Hafsun, desde luego, lo liquida, y exteriormente la pelea contra los fatimíes llega ya a un enfrentamiento directo. En el año 955 se da un auténtico Pearl Harbor medieval. Los fatimíes, que hasta entonces pues había estado peleando contra Córdoba de una forma indirecta, ¿verdad? Ya hay un enfrentamiento directo. Una flota llega hasta Almería y ataca a los barcos de la marina cordobesa. ¿Vale? Bueno, ya de paso, ya que están en Almería, pues los saquean y se van tan contentos. ¿Vale? Evidentemente Córdoba responde. Y cuando Córdoba responde, pues se inicia una guerra directa entre una potencia y la otra, cuyo escenario principal va a ser Marruecos. ¿De acuerdo? El Emirato Idrisí, de todas formas, dura hasta 974. ¿Vale? Con capital en Fez, que es la primera capital de las 4 capitales que ha tenido Marruecos, la primera capital importante. En el otro sentido, el califato fue una época de esplendor, sobre todo con Abderramán III y Al-Hakam II, o Al-Hakem II también se le llama. Al-Hakam II es el califa bibliotecario, le llaman, ¿verdad? Una persona cultísima, una persona muy interesada en todos los campos del saber, y una persona que, a pesar de ello, no descuida, desde luego, la política y la administración. Es un hombre firme en este sentido y es un hombre que gobierna bien. Se habla de más de 400.000 libros en su biblioteca. Seguro que es una exageración, pero sin duda tuvo pues muchísimos libros. La biblioteca más famosa de Occidente, sin ninguna duda, con un auténtico enjambre de copistas, de traductores, de encuadernadores, de iluminadores, de agentes que iban por todo el mundo comprando libros. Cualquier libro interesante tenía que estar en la biblioteca del califa de Córdoba, cualquier libro. Y evidentemente una persona que ayuda, que subvenciona a artistas, a escritores. Suelen decir que esa brillantez no duró mucho, pero esa brillantez continuó. Esa brillantez continúa, y tras la fitna, ese proceso que termina en 1031 y destruye la unidad de Al-Ándalus, tras la fitna se forman una pequeña serie de reinos débiles, pequeños, excepto las 3 antiguas marcas, que son bastante importantes territorialmente, pero aún así no son rival para los cristianos, ¿vale? Pero que culturalmente eclosionan de una forma espectacular. Cada corte quiere tener la corte más refinada posible, la corte más culta, la corte más científica, más literaria, etcétera, etcétera. Surgen 26, 30 entidades distintas, con el tiempo disminuyen, con el tiempo el mapa de Al-Ándalus se va simplificando. ¿Por qué? Pues porque las taifas más grandes se comen a las más pequeñas. Tan sencillo como eso. Las importantes, Zaragoza evidentemente, Toledo, la taifa Aftasí de Extremadura, de Badajoz, y desde luego la gran taifa del sur, la gran taifa depredadora, va a ser Sevilla, la taifa abadí de Sevilla, que poco a poco va a ir comiéndose buena parte del territorio de lo que hoy es Andalucía. Políticamente, militarmente sí cambian las tornas. Política y militarmente,
pues los que dominan y los que cobran las parias ahora son los cristianos. Sin embargo, yo personalmente no aprecio ningún tipo de espíritu de cruzada ahí. O no aprecio el mismo espíritu de cruzada que pueda haber en Europa, en esa época, en el siglo XI, la primera cruzada empieza, y desde luego tampoco en África. ¿Vale? Es verdad, las Navas de Tolosa se declara cruzada, la cruzada de Barbastro, no sé qué, sí, pero, bueno, podían haber acabado con el reino de Granada 200 años antes, si hubieran querido. Bueno, no termino de verlo, ni siquiera en el famoso Cid Campeador que peleó junto a la taifa de Zaragoza, ¿no? Para Al-Mutamán y su padre Al-Muqtadir. Al-Mutamán, por cierto, hablando de todo esto, Al-Mutamán fue un matemático espectacular, del que nadie se acuerda. Este fue rey de Zaragoza, que amaba la ciencia, amaba el conocimiento, amaba todo, tenía en la Aljafería, en el Palacio de la Alegría, que es como se llamaba, pues su corte, su magnífica corte, y él enunció el teorema matemático, hoy llamado teorema de Ceba, por Ceba, que es el que lo enunció en el siglo XVII. Cuando resulta que en el siglo XI el rey de Zaragoza ya lo había hecho. Entonces, bueno, pues hay una serie de cosas que yo creo que habría que reivindicar, ¿no? En Toledo mismo tenemos al Mamún, ese rey que recibe a Alfonso VI cuando tiene problemas con su hermano Sancho y luego será Alfonso el que conquistará Toledo. En Badajoz la dinastía Aftasí, y todos estos reinos tienen sus dinastías, sus historias propias, sus aventuras propias, igual que Navarra, igual que Aragón, igual que los condados catalanes, igual que León, que Portugal, que Castilla. Sin embargo, lo conocemos muchísimo menos y hay una historia por explorar, pues realmente inconmensurable, ¿no? O sea que no nos identificamos con ellos, ¿no? Bueno, 1085, después del susto que supone la toma y la cuña ahí en el centro, la toma por Alfonso VI, por León y Castilla de Toledo, pues ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Los musulmanes ya empiezan a decir, bueno, esto ya empieza a ser peligroso, ¿vale? Empieza a ser peligroso. Y bueno, pues llaman en su ayuda a un imperio del que no se fían absolutamente nada, y con razón, que es el imperio almorávide. El imperio almorávide, con capital en Marrakech, fundada por ellos, es un imperio extensísimo. Es un imperio que surge en la zona de Mauritania, en el sur de Mauritania, y se va extendiendo hacia el sur, llegando hasta Senegal prácticamente, la tierra de los negros que le llamaban, y se va extendiendo hacia el norte, llegando hasta el estrecho de Gibraltar, y posteriormente entran en ayuda en ayuda de tres taifas que les habían llamado, que creo que son las de Sevilla-Granada, que Sevilla y Granada no se llevaban nada bien, Sevilla-Granada y Badajoz, y posteriormente se retiran, ¿vale? Pero hay una segunda llamada de ayuda, y es en ese momento cuando los almorávides deciden que lo que hay que hacer es tomar ese territorio, ¿vale? Tomar al Andalus e integrarlo dentro de la ortodoxia de la fe. Los almorávides son rigoristas. Los almorávides no pueden ser otra cosa más que rigoristas, porque no es gente refinada, es gente que viene del desierto, es gente que viene de una tradición muy sencilla, y su islam es muy sencillo. Cuando llegan al Andalus encuentran un islam que es maliquí, que es ortodoxo, pero en la práctica es muy flexible, y con eso hay que acabar. ¿De acuerdo? Es una reacción rigorista. También la de los almohades que vienen después es muy rigorista, pero los almorávides tienen un desarrollo intelectual más importante. Estos son, digamos, más, pues bueno, ¿cómo diría yo? Más básicos, por así decir, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Lo que ocurre que es, pues bueno, culturalmente, pues hay una censura de libros, hay un dominio muy asfixiante de los alfaquíes maliquíes, que están muy contentos con la llegada de la ortodoxia, ¿verdad? El cierre de iglesias cristianas, sinagogas judías,
Pero con el tiempo las formas de Al-Ándalus, las formas andalusíes, se van extendiendo por Marruecos, hay muchos consejeros andalusíes en Marrakech, toda la administración, los gobernantes almorávides de Al-Ándalus se van hispanizando, se van relajando, empiezan a hispanizarse y aparece una triple amenaza para el imperio almorávide. Esta triple amenaza al norte evidentemente es el avance de los reinos cristianos. En Al-Ándalus las rebeliones constantes contra ellos, contra su poder. Los de Al-Ándalus no les quieren. Y en Marruecos el avance almohade. Los almohades surgen como una reacción contra los almorávides. Contra los almorávides, por ahí, por las montañas del Atlas, ¿vale? Y claman que hay que derrotar a los almorávides. 1121 hay una sublevación en Córdoba muy importante contra los almorávides y ya a partir de estos momentos toda Andalucía se subleva contra los almorávides. Tienen problemas en Al-Ándalus y en el sur surge un auténtico contrapoder que son los almohades, ¿de acuerdo? Los almorávides están para desconcertados, ¿vale? Cada día los impuestos son más importantes. ¿Por qué? Pesan más. ¿Por qué? Pues porque tienen que alimentar a un ejército que tiene que hacer frente a estos tres frentes que tienes. Las mejores tropas se encuentran en Al-Ándalus. ¿Por qué? Pues para mantener el territorio, porque ahí están los cristianos y están los andalusíes que se están rebelando. Y digamos que el camino es relativamente sencillo para los almohades, que en 1147 toman Marrakech y disgregan el imperio almorávide. En Al-Ándalus hay unas segundas taifas, pero claro, está muy poco delimitado el periodo de estas segundas taifas porque dura muy poco y además está entremezclado con la caída de los almohades y de los almorávides y la llegada de los almohades. Algunas de estas taifas buscan protección y se hacen vasallos de los almohades, otras no, otras resisten y desde luego el rey a destacar es el llamado rey lobo, Ibn Mardanis. Ibn Mardanis fue rey taifa de Murcia y desde luego fue, digamos que, el referente de la resistencia andalusí contra los almorávides y los almohades y la llegada de los almohades. ¿Vale? Él se declara durante esa crisis, mientras se va deshaciendo el imperio almorávide, se declara rey de Murcia y domina el Levante, buena parte del Levante, el Sharq al-Ándalus, y se va a enfrentar, va a hacer frente a la llegada de los almohades. ¿Con el apoyo de quién? Con el apoyo de muchos andalusíes y de los reinos cristianos. Bueno, en resumen, Ibn Mardanis, el rey lobo, ¿de acuerdo? Si alguien quiere hacer una novela sobre él, que la haga, porque es un personaje muy interesante. Merece la pena. A este le traicionó su suegro y principal colaborador. Bien, ¿los almohades quiénes son? Los almohades, al contrario que los almorávides, son un califato. Ellos se declaran califato. ¿De acuerdo? Por lo tanto, son rigoristas también, pero tienen un desarrollo teórico más importante, cercano al zairismo, y además, pues bueno, tienen unas pretensiones diferentes, ¿no? Unas pretensiones más ambiciosas. Vale. A pesar de lo que se ha dicho, sí que es verdad que, dependiendo del califa almohade, pero sí que es verdad que hubo un desarrollo importante de la cultura en Al-Ándalus y en el propio imperio almohade, en Marrakech, que lo toman, la capital de los almorávides la toman ellos como capital propia también. Hay un desarrollo cultural importante. La filosofía andalusí se desarrolla, pues Averroes, por ejemplo, está ahí en ese contexto, está en Marrakech, Ibn Tufail, etc. Vale, ¿cuándo termina la batalla de las cuándo termina ese poder, o se puede dar por el principio del fin del poder almohade en Al-Ándalus? Con la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. ¿Vale? 1212. A partir de ese momento, hasta 1269, ya se diluye total y absolutamente el territorio. ¿Vale? Al-Nasir, Mir Mamolín, muere poco después, asesinado, y a partir de ese momento, pues hay una serie de problemas
de problemas de luchas en el imperio, y ese imperio, pues digamos que se va desgarrando, se va debilitando, y los benimerines pretenden sustituirlo, sin éxito, ¿vale? Este imperio se divide en tres diferentes en el norte de África. En Marruecos, los benimerines. En Argelia, el Emirato Ziyánida. Y en Ifriquilla, en Túnez, los hafsíes, que son los que se reclaman auténticos sucesores de los almohades. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los siguientes que van a pretender y van a conseguir, pero solamente por la zona de campo de Gibraltar y bueno, pues llegar al Andalus son los benimerines, pero desde luego se puede decir que no lo van a conseguir, ¿vale? No tienen ni la presencia ni el poder que tenían los anteriores imperios, y desde luego en la batalla del Salado, pues bueno, ¿vale? Entonces, pues eso. Nada, simplemente voy a mencionar, ya que no hay tiempo, pues voy a mencionar tres nombres. Los tres nombres son tres reyes taifas, tres reyes taifas que desconocen a los almohades y que son importantísimos en esa resistencia andalusí contra los almohades, que son Ibn Hud de Murcia, estamos en las terceras taifas, Ibn Hud de Murcia, Zayán ibn Mardanis de Valencia y Murcia, porque después va a tomar Murcia, y Muhammad ibn al-Ahmar de Granada. Este es el primer nazarí, ¿vale? Crea un reino en Arjona, un reino jienense que posteriormente se va a convertir en el reino nazarí de Granada. Bueno, el primero de ellos, pues probablemente sea el más importante. Entonces, a él le voy a dar un poco más de bola, porque es en su momento el gran líder andalusí, el gran líder de la taifa más importante de Al-Ándalus. Bueno, este hombre fue el rey de la taifa de Murcia. Bien, se subleva contra los almohades, se expulsa al gobernador almohade, se convierte en emir, pero enseguida muchos territorios se levantan contra los almohades acatando a este hombre, acatando a Ibn Hud, de forma que su poder se va expandiendo, se va convirtiendo en una especie de líder andalusí, para echar a los almohades. ¿De acuerdo? Pues mencionarle a este hombre, pues porque Córdoba le acata, Sevilla, que fue la capital de los almohades en Al-Ándalus, le acata, Granada, Málaga, etcétera. ¿Vale? Luego, Ibn Mardanis, su taifa valenciana, este era nieto del rey Lobo, y este se proclamaba, o bueno, pues él decía que bueno, pues tenía legitimidad también sobre Al-Ándalus, ¿no? Una vez que Valencia, que el rey de Valencia, que hemos mencionado, es destronado, él toma Valencia, después de que, perdón, él toma Murcia después de que Jaime I haya tomado su reino de Valencia, y por eso es rey primero de Valencia y posteriormente de Murcia. Y finalmente comentar el reino nazarí de Granada, ¿vale? Pero nada, dos palabras simplemente. Bien, Ibn al-Ahmar, Muhammad ibn Nasir, el primer nazarí, funda un estado y va a ser el más inteligente de todos. Va a llevar una política de balancín, digamos, entre unos y otros, y bueno, pues a partir de la conquista de Jaén por parte de Fernando III en 1246, se hace vasallo del rey castellano. Continuará como vasallo del rey castellano, tomará parte en la conquista de Sevilla, tomará parte en las diferentes guerras como fiel vasallo que es del rey de Castilla, le pagará las parias correspondientes, y gracias a ello va a subsistir ese reino pues hasta nada más y nada menos que el año 1492. ¿De acuerdo? Empieza la guerra de Granada 10 años antes, utilizando siempre
pues ese divide et impera, ¿no? Ese intentar dividir a las distintas facciones imperantes en Granada para debilitarla internamente. Lo mismo hará Fernando el Católico posteriormente con el Reino de Navarra. Utilizar las distintas facciones que existen en el Reino de Granada para debilitarla internamente y después poder tomarla. Bueno, pues esto es un poco lo que tenía que comentaros.